después de todo lo que hemos visto y algunos tipos de ejercicios que podemos contrarrestarlo. Primeramente decir que la biomecánica, independiente de qué área vea, es una suma de muchas disciplinas, sobre todo bastante disciplinas duras como la física, la matemática, la biología, la fisiología, ciencias de información, estadística y bueno, y un montón de etcéteras que básicamente pues, ayudan a recopilar la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible. Las áreas de trabajo van desde la biomecánica deportiva, hay biomecánica espacial, hay mucha también en el área de kinesiología, rehabilitación, cardiología, donde la biomecánica a través de la biomecánica de fluidos dio sus primeros pasos, traumatología en todo lo que es la, la creación bueno, el entendimiento de las lesiones y también la creación de distintos tipos de órtesis y prótesis, la biomecánica forense, que muchas veces la vemos en las películas, y distintas áreas de la ciencia médica. En el área, de deporte, eh, la biomecánica básicamente lo que trata es de el mejorar el gesto o la técnica deportiva desde el punto de vista físico, ¿ya? También el cómo esta técnica la realiza de mejor manera para que haya una menos incidencia de las lesiones y también la creación de nuevos accesorios deportivos que puede ser, por ejemplo, las raquetas de tenis más livianas, más fuertes, que permita que el deportista tenga un mejor infield, un mejor input de la sensación de, esa, de ese golpe. En el caso de las piscinas, la mejor creación de piscinas desde el punto de vista del manejo de los fluidos. Y dentro de todo eso está después la biomecánica, la vamos a conversar nosotros, la biomecánica deportiva, que es básicamente como las tres áreas que son eh, la, el individuo que se compone de la nutrición, el desarrollo del individuo, de todo su background deportivo que tenga, todo su desarrollo psicomotor, así también como la capacidad que después obtiene el entrenamiento, que es aprender a la autoconciencia, aprender a ser estable en el tiempo, aprender a tener una mayor estructura deportiva, surge que este individuo pueda realizar de forma efectiva, eficiente, segura el gesto técnico individualizado. Esto es muy importante porque al final la cantidad de experiencia de distintas áreas que vamos sumando logran que esta persona pueda, o este deportista pueda realizar este gesto deportivo sin ningún problema. El equilibrio entre estas tres áreas que son la fisiológica, la psicológica, la conciencia táctica, el ambiente deportivo donde se mueva y la tarea, es un equilibrio que todos los deportes buscan. Hay algunos deportes que son obviamente grupales, que es mucho más difícil lograrlo, pero en este caso en deportes individuales es desde ese punto de vista más simple, ya que la relación es entrenador-deportista, pero también es muy importante que esa relación tenga la mayor cantidad de miradas desde el punto de vista, y eso es lo que a lo largo digamos, del cambio de las décadas hemos visto que ahora se llama eh, los trabajos multidisciplinarios. Un estudio que se realizó, el último estudio que se realizó en la entrevista a los entrenadores de todos los deportes en Inglaterra demostró primero cuál es el conocimiento del entrenador. ¿Por qué pongo esto en relación con la biomecánica del hombro? Porque primero necesitamos que el entrenador, que básicamente es el jefe de todo este manejo deportivo, pueda entender cuál es el desarrollo de esta área. Entonces, el último estudio
entrevista que se hizo a todos los entrenadores independientes del deporte en Inglaterra demostró que el conocimiento del entrenador en un 91% se forma en que él tuvo un entrenador guía, después muchos dependiendo del deporte, pero esto es un promedio de ensayo-error, la experiencia pasada, si es que este entrenador fue también deportista, eh, después van los cursos de entrenamiento y todo, pero si nos fijamos, es importante relevar que solo el 9% se basa en videos y observación. Y esto es bastante importante porque al final la biomecánica, independiente si es la biomecánica técnica o la biomecánica física, el 99% se basa en el análisis de estos movimientos a través de los videos. Entonces es muy importante que, que este circulito de videos y observación vaya creciendo. Bueno, después de esto, vemos en cómo el entrenador va pudiendo realizar esta tarea de poder lograr construir un deportista elite. Hay un mejoramiento de las cosas que ya sabemos, que en este caso el entrenador ya la sabe, que es mejorar todas las componentes físicos, la fuerza, la técnica, todas esas áreas que están componiendo de parte de él. Después está el conocimiento también del entrenador de los recursos que pueda disponer para hacer esta mejora. Y después está también la imagen mental de qué es lo que quiere realizar. Y ahí entramos en el tema de cómo trabajamos con la biomecánica, porque normalmente la habilidad a la cual yo quiero que mi deportista llegue es a través de la observación. ¿Y cuál es mi referente? En este caso, es la observación de atletas de elite. Entonces, yo baso que mi deportista debe realizar ese gesto de la mejor forma, y ese gesto es el gesto deportivo de cómo lo hizo, en este caso, un nadador olímpico, ¿ya? Y ahí es donde entra la biomecánica, en la cual vemos que para poder entender cómo logra el deportista olímpico realizar ese trabajo, es a través del entendimiento de biomecánica del movimiento, que es a nivel descriptivo. Y ahí entramos a un nivel descriptivo del punto de vista físico, que significa entender cuáles son la cantidad de movimiento que hace, cómo lo hace, la simetría, las aceleraciones, cómo se comporta la fuerza entendida desde el punto de vista físico, eh, cómo se comporta la fuerza desde el punto de vista a lo largo de todo de este tramo, las distintas velocidades de cómo se va moviendo por tramo el deportista. Entonces, una vez que el entrenador, como ya sabe, puede mejorar las cosas que ya sabe con su conocimiento actual, la imagen que quiere que su deportista logre, más el entendimiento biomecánico, se puede desarrollar una mentalidad del movimiento que es bastante más certera y acertada a la realidad morfológica, antropométrica, física, fisiológica y psicológica del deportista en el cual entrenamos. Y después de esto pasamos a los aspectos técnicos del movimiento que ya se entendieron, y logramos identificar las fases claves y también las habilidades desglosadas, ¿ya? Y esto podemos después traspasárselo al deportista. Esto me di el trabajo de explicarlo en general porque la Sociedad Internacional de Biomecánica del Deporte, en la cual soy miembro, está en una campaña de poder realizar, en todas las charlas que realizan sus miembros, poder traspasar ese trabajo, esa área al deporte, y que se entienda mucho mejor, porque también había una explosión de todo este tema de la biomecánica, y muchas veces se entiende mal lo que es el trabajo biomecánico respecto de lo que en verdad es. Ahora pasamos digamos, en regla a lo que es la charla en situ, que bueno, entramos a los que son los componentes del cuerpo humano. Es importante que como entrenadores nosotros entendamos que el cuerpo humano tiene tres leyes que son básicamente el equilibrio, la economía y el confort. ¿Qué significa esto?
que primero esas tres leyes son aplicables a todo movimiento, a toda la vida, a toda edad. Eso significa que el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio, la economía y el confort desde el punto de vista fisiológico y también mecánico. Mecánico me refiero a cómo el cuerpo se estabiliza en el espacio para los movimientos. Equilibrio referido a que se mantenga todos los parámetros lo más cercano posible a la normalidad, la economía desde el punto de vista energético, que cada gesto que haga sea lo más eficiente desde el punto de vista energético, y el confort es que no genere dolor. ¿Ya? Después vamos a entrar al tema del dolor específico de las lesiones. Dentro de estas tres leyes, el área más importante es la fascia. La fascia, para los que no saben, lo voy a decir bastante coloquialmente, es un tejido que cuando ustedes compran un trozo de carne, ese trozo de carne viene con una tela de cebolla, si ustedes se fijan, una tela de cebolla encima, y esa es la fascia. Esa fascia, hasta hace un par de décadas atrás, se creía que básicamente era un tejido estructural, pero actualmente se ha demostrado que ya es un tejido en el cual trabaja mucho lo que es las lesiones del deporte. De hecho, se ha considerado que muchos desgarros musculares en verdad son desgarros faciales y no desgarros del músculo en sí. Eh, es una estructura que está bastante inmersa en lo que es la estructura del cuerpo. Es una red que prácticamente se ha llegado a poder descubrir a través de imágenes, que separa hasta las estructuras celulares, hasta los órganos y los músculos, las fibras. Entonces, básicamente es una estructura que aún se está entendiendo, pero que es muy importante. Lo que se ha podido entender es que esta fascia, esta red facial, da nutrición, estabilidad y sostenibilidad a la fisiología de todos los sistemas. Dentro de eso es el sistema muscular. Entonces significa que a través de la musculatura, obviamente, o sea, a través de la fascia, o asimismo también a través de la sangre, ese traspaso de nutrientes y ese traspaso, sobre todo en el caso de nosotros, de los entrenadores, de la movilidad que pueda tener eso, pueda tener un músculo, es restricción. Al músculo aparente también no sensores más que tiene tendinoso, este pueda generar una mejor forma todo lo que son los movimientos. Y por otro lado, después vamos a entrar a un tema mucho más profundo, que son las cadenas musculares. Acá este es básicamente un resumen de que las cadenas musculares, existen muchas cadenas, están clasificadas desde lo más profundo hasta lo más superficial, y después cadenas musculares, que nosotros las que vamos a analizar hoy día son las cadenas musculares que se asocian al hombro, y obviamente las superficiales. Es importante entender que las cadenas musculares rompen ese paradigma del antagonista-agonista que normalmente se enseña en la universidad, y en verdad entramos a que toda la cadena funciona como una, no generando un control sobre la otra, sino que trabajan al mismo tiempo y de forma más específica. ¿Y esto por qué es importante? Porque al final, a través de las cadenas musculares, como vamos a ver, vamos a notar que muchos deportistas tienen lesiones de hombro que están asociados a una cadena muscular que puede partir en la espalda o puede partir en la pierna. Y también el problema que tenemos de que muchas veces no logramos que nuestros deportistas no logren finalmente realizar un movimiento, y normalmente asociamos a que ese deportista tuvo una mala enseñanza de la natación. O puede ser que también no logramos que, por ejemplo, entre la mano de una forma correcta, y, y el resultado puede ser un problema desde el punto de vista de las cadenas y no de la técnica. Como vemos acá también, partimos con lo que son las lesiones del hombro específicamente. Las lesiones del hombro, la prevalencia en el caso de natación es que el 65% de los nadadores entre 3 y 18 años eh, han presentado algún cierto dolor de hombro.
Esto es importante porque al final la prevalencia de estas lesiones del hombro, que es la estructura más importante en la natación, ya que produce entre el 70 y el 80% de la propulsión en la natación, eh, produce que al final se ha descubierto que eh, probablemente en la carrera de un nadador, desde el 60 hasta el 85 o 90% de los nadadores de elite van a sufrir algún dolor de hombro que los va a obligar a suspender el entrenamiento. Entonces, si bien nosotros no podemos tratar la lesión de hombro, podemos entender cuál es, la idea es poder entender primero si nuestros nadadores presentan alguna lesión de hombro y después, por último, saber cómo podemos manejarla en el sentido de a quién derivársela, o también, si tenemos programas multidisciplinarios, poder entenderlas un poco mejor y al final saber manejarlas desde ese punto de vista y saber qué podemos hacer para ayudar al nadador. Esta foto demuestra los estudios que se han realizado desde el año 78 hasta el 2018 respecto en todas las edades, desde los niños menores, niños infantiles, 10 años, hasta ya deportistas olímpicos, en los cuales todos los estudios, sin importar del punto de vista en que se les ha estudiado, ha mostrado que a lo menos sobre el 30% de los estudios demuestra que siempre hay un riesgo de lesión de hombro, y obviamente eso va a ir dependiendo del estilo y también, como les dije anteriormente, de la capacidad que tenga, de la condición actual que tenga el deportista. Esta es una foto real, real me refiero que es de un nadador. Es importante que ustedes pudieran ver esto. Eh, Acá esta es una foto vista digamos, desde arriba, ya, del plano coronal que se llama, y acá muestra cómo este hombro, en el caso del deportista, esta zona que ven acá, este hombro está completamente girado. Ahí se nota la flecha, y eso significa que esta persona no va a poder volver a nadar. La foto de acá de la izquierda es básicamente la misma, solo que más profunda. Ven cómo está completamente deshilachado, por decirlo así, esta estructura, ¿ya? Y este es un deportista esta es una persona que tiene 15 años, mariposista, eh, y este deportista básicamente aquí lo que sucede es que su labrum está completamente, por decirlo de cierta forma, coloquialmente deshilachado y no logra contener el hombro. Por ende no va a poder volver a nadar nunca más, independiente del trabajo que se le pueda hacer. Esto no significa que la natación le provocó esta lesión. Él venía ya con una estructura muscular, ligamentosa, tendinosa y también desde el punto de vista celular, una estructura de ese punto de vista que era la hiperflexibilidad, o la que nosotros como entrenadores tanto nos gusta, que el deportista sea hiperlaxo, sobre todo a nivel de hombro. Bueno, cuando no se controla esa hiperlaxitud, provoca este problema. Entonces, es importante también entender la hiperlaxitud como una ventaja, pero si no se controla, no se maneja de forma correcta, podemos perder a nuestro deportista en poco tiempo. Ahora vamos a pasar a lo que es el hombro. El hombro específicamente es una estructura bastante complicada porque es una articulación. El brazo en sí no está unido al cuerpo humano como por ejemplo la rodilla, que es una unión hueso-hueso. En este caso el brazo está unido al cuerpo humano solo a través de las uniones ligamentosas y musculares. Obviamente, entendemos que esa unión es debido a que el hombro requiere una mayor movilidad, por ende a mayor movilidad más inestable. Y esa inestabilidad es la que al final
produce la gran cantidad de movimientos que podemos hacer que a veces parecen en los deportistas irreales. ¿Ya? Las características en el caso de nosotros, la que más nos interesa es la, la unión tóraco-escápulo-braquial. Después vamos a ver bien qué significa esto, pero básicamente la unión entre el tórax, la escápula, que es sumamente importante, y la zona braquial, que es la zona del brazo, del húmero. Los tipos de movimiento que puede generar el hombro son, como le digo, bastante importantes, pero todo este movimiento es controlado desde el punto de vista, digamos, físico a través de la escápula. La escápula es la que logra que logra a través de controlar, después vamos a explicar bien cómo, eh, los movimientos de la escápula, o sea, los movimientos del brazo. Todos los movimientos que uno genera en el brazo, la escápula genera una especie de compensación para que básicamente el brazo, a nivel articular, este brazo no salga disparado hacia cualquier dirección. Entonces los músculos más importantes en ese sentido son el músculo romboide, el músculo redondo mayor y menor, el dorsal, y toda la musculatura más pequeña que está en esta foto de más de la derecha, toda esta musculatura, que son músculos bastante pequeños, pero bien importantes, que son el elevador de la escápula, el infraespinoso, el supraespinoso, y músculos asociados al cuello. Todos estos músculos al final lo que generan es una contención de la cabeza humeral, y esta es la cabeza humeral. Esta contención de la cabeza humeral, como le dije anteriormente, evita que el húmero salga disparado hacia cualquier dirección. Y esta musculatura es la que al final permite que, en el caso específico, cuando yo esté nadando, permite que todos los movimientos que genere el brazo, en los cuales genere fuerza, sean mecánicamente estables y también mecánicamente eficientes. ¿Ya? Muchas veces pasa que como vamos a ver en algunos videos, vamos a ver que los deportistas generan movimientos extras que no son mecánicamente eficientes y que tampoco generan fuerza. Entonces al final es un gasto energético. Entramos directamente a lo que son las cadenas musculares de hombro. Como vemos en la foto de la derecha, vemos que desde la escápula salen bastantes vectores. Estos vectores al final son las direcciones en las cuales la musculatura genera el control escapular. ¿Ya? Estos vectores son muy importantes, porque al final lo que dan como entendimiento es que estas cadenas musculares recorren todo el cuerpo. No es que parta en un lado y termine en otro, sino que es una cadena que, dependiendo del movimiento, puedes partir, por ejemplo, por detrás y después seguir hacia adelante del cuerpo. Entonces hay cadenas que son, la guiamos la cadena anterior, vamos a hablar que es una cadena de enrollamiento o de flexión, y la cadena posterior vamos a decir que es una cadena de extensión. O sea, me refiero a que básicamente desde la punta de los pies, pasando por la planta del pie, y todo lo que va por detrás hasta mi cabeza es la cadena posterior, y todo lo que desde la mitad del cráneo hacia adelante es la cadena anterior. Dentro de este funcionamiento de las cadenas musculares existen tres bóvedas, que después las vamos a ver en una foto, que estas bóvedas son bastante importantes porque muestran cómo el cuerpo logra un equilibrio a través de las presiones en las cuales, para que los músculos puedan trabajar. Acá vemos la primera cadena muscular, que es básicamente una cadena que es una musculatura que es bastante profunda, que son todos los músculos erectores de la espalda.
Es importante, ¿por qué pongo esta musculatura? Porque muchas veces nosotros como entrenadores en la preparación física damos trabajos de dorsales, o como estos dorsales que le decimos al deportista que se ponga un peso acá adelante y empieza a hacer estos dorsales, y con eso trabajamos, por ejemplo, la musculatura de la espalda. Y al final los últimos estudios han demostrado que esos ejercicios, efectivamente, más que proteger la espalda y ayudarla, la dañan, porque la espalda mecánicamente a nivel articular no está hecha para ese movimiento tan específico, y la musculatura de espalda en sí es una musculatura que es del tronco, no es específica de los lumbares. Si nosotros vemos en cualquier libro de anatomía a nivel lumbar, nos fijamos que en toda esta zona, digamos, entre la pelvis y las últimas costillas, nos fijamos que toda esta es una zona fibrosa, no es una zona que haya músculo. Entonces, realizar estos ejercicios en los cuales yo, al final, lo único que logro es engrosar esta zona, es que logro dañar la espalda, ¿ya? El trabajar toda la zona de la espalda, digamos, la zona muscular como vemos acá, es una zona en la cual se tiene que trabajar más en conjuntamente desde el punto de vista de en cómo yo trabajo el brazo, más que en cómo yo trabajo la espalda, porque nuevamente la espalda a nivel de la lumbar 3 que acá está marcada con negrita, y a nivel del ombligo, esas dos zonas son unas zonas de transiciones de fuerza, no son unas zonas en las cuales yo voy a trabajar muscularmente para realizarla de forma concreta. Acá vemos cómo en esta diapositiva vemos cómo básicamente se transforma la cadena muscular, se va transformando, en este caso la cadena cruzada anterior, la cadena cruzada posterior, y sobre todo también la cadena desde que llega hasta la cabeza, como hasta la articulación temporomandibular, la ATM, cómo funciona. Vemos por todas las articulaciones en las que va pasando, y entender esto es bastante importante, porque al final muchas veces, como le dije al comienzo de la presentación, tenemos deportistas en los cuales les duele el hombro, tenemos en reiteradas ocasiones que esta persona eh, para durante el año 2, 3, 4 veces en el año, la, digamos, por lesión, y reiteradamente este deportista se trata y le tratan el hombro, porque le duele el hombro. La medicina, la cual, como nosotros la entendemos, es que trato lo que me duele. Y muchas veces, a través de estas cadenas, podemos entender que quizás el problema del hombro no es del hombro, sino que repercute en el hombro por un problema de espalda. Por ejemplo, se ve mucho cuando los nadadores van nadando y cuando respiran arquean completamente su espalda, ¿ya? También se nota mucho cuando el niño va nadando crawl, o el adulto va nadando crawl, y vemos que tiene un culebreo como de serpiente, en el cual su pelvis se mueve completamente y los brazos se cruzan de la línea media. Eso, en general, se ha podido comprobar que es un problema de inestabilidad de hombro producto de la espalda, más que un problema técnico de que le enseñaron mal, o de que efectivamente no entiende las instrucciones que se le da. Porque si ustedes le preguntan a sus deportistas dónde está metiendo el brazo, probablemente el niño le va a decir que lo está metiendo al frente de como le dice el entrenador. Y el entrenador ve que ese brazo o se cruza o está muy abierto. Entonces ahí vemos que hay un problema de propiocepción del niño, del deportista, en cómo mete ese brazo. Y esa propiocepción normalmente se ve alterada porque hay una alteración en la cintura escapular que repercute en la cintura escapular, pero que puede ser probablemente un problema de espalda entendido como la alineación de la espalda, pero también puede ser un problema que esté relacionado a una cadena muscular que esté alterada, que esté desbalanceada.
Acá vemos específicamente en esta diapositiva la cadena muscular de espalda y vemos cómo está asociada tanto por anterior como por posterior. Por delante y por detrás está asociada, por ejemplo, a la cabeza, que es difícil entender cómo qué tiene que ver el hombro con la cabeza, pero toda la musculatura de hombro termina en el cuello, en la transición cuello-cabeza, y también mucha importancia el trapecio y, como les dije antes, el dorsal ancho. Y todas estas cadenas musculares parten desde el centro del esternón hasta la punta de los dedos. Entonces, nuevamente, la importancia de ver esto como un todo es mucho más, digamos, integral que ver la preparación física y también ver digamos, el entrenamiento deportivo como algo específico desde el punto de vista muscular, ya que el cerebro neurológicamente no discrimina segmentos, sino que él asocia a un todo. Si yo quiero ir a buscar una taza de té, ese movimiento no es solo del brazo, va una compensación desde la cabeza, el brazo, espalda y piernas, pasando por toda la zona de transición que es la zona abdominal, para poder generar ese movimiento. Lo mismo pasa en gestos deportivos más complicados. Esta cadena es una cadena de las más importantes desde el punto de vista de la natación porque asocia directamente el rendimiento y la fuerza que puede generar un deportista a la musculatura que está asociada a ese movimiento. En el caso de la natación, independiente del estilo, siempre la fuerza muscular está bastante asociada a la fuerza que pueda generar, en este caso, el dorsal ancho, pero también es importante entender que en la foto de la izquierda, de la derecha, este dorsal ancho parte en la zona pélvica, pero su contrapeso o su cadena muscular se inicia en la pelvis izquierda. Esta va siendo cruzada por toda esta zona de transición que yo les comenté que está a nivel de lumbares, va por acá, pasa por debajo y en una transición y en una unión tendinosa termina en el pectoral mayor uniéndose en el esternón, que pasa también el esternón, en este caso, convertirse en una zona de transición después hacia adelante, junto con el pectoral menor. En la foto a la izquierda vemos que esa continuación después pasa a que la zona del músculo transverso abdominal se convierte en esta transición y termina la pierna, nuevamente termina pasando al lado izquierdo, va por la zona abdominal y termina en la pierna derecha, que en este caso sería el pateo, en la terminación de la extensión del pateo. Entonces, ¿por qué es importante esta cadena? Porque al final esta cadena incluye todo lo que es la brazada, la rotación y el cómo termina el pateo. Cuando el deportista vemos que tiene una amplitud de pateo y una rotación pobre de cadera, pues estamos viendo básicamente cómo está funcionando esta cadena muscular, que nuevamente, como les dije, se inicia en la pelvis o en el glúteo izquierdo, traspasa todo lo que es el dorsal, digamos, por el húmero, termina en el pectoral, zona de transición con el esternón, traspasa el abdominal a través del abdominal transverso y termina en la pierna. Y eso va generando, sobre todo en el nado crawl, se ve muy bien porque al final la persona cuando va haciendo la abrazada, normalmente las caderas, la pelvis, cada vez que el nadador bracea, se pega un pequeño salto. Y ese salto es el que está mostrando que, la, que hay una alteración en la cadena. Acá también vemos otra cadena que está bastante relacionada con la natación, que es cómo funciona el recto abdominal en la zona de transición con el pectoral menor y con este punto que es la escápula,
junto con el escaleno, que es un músculo accesorio respiratorio, y termina por posterior, en todo lo que es la zona de la transición de la escápula. ¿Ya? El trapecio en sus tres porciones, que son la inferior, la media y la superior, también son bastante importantes. Y la idea también es que esta musculatura, que es el trapecio, se entrene como una cadena y no que se entrene específicamente, ya que la porción superior es toda la zona que va hasta la base del cráneo. La zona media es la zona que está en la espina de la escápula, que es más o menos esta zona. Y el trapecio inferior es básicamente la que sale desde las vértebras torácicas hasta la espina. Toda esta musculatura del trapecio se tiene que entrenar, cuando se entrena por cadena, es mucho más eficiente mecánicamente que si se entrena aisladamente. Y acá también vemos una cadena que está bastante importante, que es la cadena de la transición abdominal hacia el hombro. Entonces vemos cómo el transverso abdominal junto con el dorsal ancho y la musculatura del romboides está unida completamente a través de esto. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo una zona, por ejemplo, un problema a nivel pélvico, que puede ser un desbalance pélvico de la posición de la pelvis o muscular, puede afectar directamente al rendimiento de cómo se mueve el hombro. Este músculo, el romboide, es sumamente importante porque este músculo contiene a la escápula en que ésta no se desplace más, no se abra. Después vamos a ver unos videos en los que vemos que algunos deportistas tienen básicamente como una especie de joroba a nivel torácico, y es producto de este músculo. Básicamente lo que pasó fue que se rindió. Ya no puede contener toda la fuerza que genera el músculo pectoral mayor, y hace que sea imposible contenerla, y eso repercute en distintos movimientos. También todo lo que son la musculatura del cuello, el esplenio del cuello, también está asociado en una cadena profunda con el romboide, que hace que esta escápula pueda moverse de la forma más armónica posible. Los desbalances, como ya vimos los cadenas musculares, los desbalances musculares se presentan en un patrón que se llama el patrón cruzado superior. Este patrón está dentro de todas las personas, sin importar el deporte, y de hecho no importa si es que haga deporte o no, pues una persona sedentaria también la puede presentar, pero a veces los deportistas que se supone que son más sanos lo presentan más agudamente debido a la práctica deportiva que tienen y a la cantidad de musculatura que presentan, sobre todo a nivel digamos, de la zona de las extremidades superiores. Hay un síndrome cruzado superior y un síndrome cruzado inferior que están asociados, pero acá, para simplificar, vamos a ver el cruzado superior. Y si vemos como muestran las fotos, bastante es como gráficamente cómo separa un nadador, ¿ya? Entonces, esta síndrome cruzado superior dice que básicamente cuando yo tengo eh, una, los flexores profundos de cuello, por ejemplo, que están completamente inhibidos por delante, eso repercute en toda la zona del trapecio inferior y medio, los romboides y el serrato, que es un músculo bastante importante también en la contención escapular, también están inhibidos. Y cuando se inhiben, ¿qué pasa? Cuando esta línea se inhibe, lo que pasa es que el pectoral mayor y el pectoral menor, que son músculos muy potentes y muy grandes, se contraen y se acortan bastante, lo que generan que en este caso también el trapecio superior y el elevador de la escápula también se contrae y se acorte, y es lo que forma como ven en la foto, esta posición, digamos, de los hombros caídos, los hombros hacia adelante, digamos, pequeña joroba que se le muestra
acá que la cabeza se proyecta también hacia adelante. Estas son algunas fotos de nadadores, en los cuales vemos, por ejemplo, en la foto del lado izquierdo, vemos este espacio que se forma acá. Este espacio es bastante importante porque después vamos a ver cómo evaluamos al deportista. Esto nos da si ustedes ven acá hay una sombra completamente de la escápula versus acá no hay nada. Entonces, acá vemos cómo la escápula izquierda no está en armonía con la escápula derecha. Esa desarmonía se llama disquinesia escapular. La disquinesia escapular se define como una alteración del movimiento o de la posición o de las dos de la escápula en el cuerpo. ¿Ya? Acá vemos cómo esta posición, en la foto de la derecha vemos cómo esta posición de la escápula repercute en la pelvis izquierda. ¿Por qué? Porque si vemos más detalladamente acá vemos que el espacio, por ejemplo, entre el brazo izquierdo y el derecho no es el mismo, las líneas axilares no son las mismas, son más profundas, entonces vemos que este nadador presenta también algunas rotaciones, presenta algunas rotaciones a nivel torácico, la altura de los hombros no es la misma, entonces todo eso nos va dando información de cuál es la condición del brazo. Acá también vemos, por ejemplo, en esta foto, la foto más de la izquierda, vemos, si se fijan acá, el espacio que está entre el brazo y el tronco es distinto, no es simétrico. Eso nos da una muestra de que, por ejemplo, la pelvis derecha está rotada y también está elevada respecto de la izquierda, y eso hace que el espacio sea menor. El espacio, la sombra que vemos acá a nivel escapular también no es simétrico. Esta acá presenta una línea que se extiende más o menos hasta la mitad de la escápula. ¿Ya? Acá esta foto del centro, también vemos, por ejemplo, cómo el ángulo inferior de la escápula no es simétrico. Y en la foto más de la derecha vemos también, por ejemplo, cómo tiene la escápula izquierda está completamente abultada respecto de la derecha. Vemos que se nota bastante el tamaño. Vemos cómo también está el espacio entre este triángulo que se forma entre el tronco y el brazo, cómo no es simétrico. Entonces, toda esta nos va dando una información de cuál es la condición de esa deportista. Bueno, entramos a cómo todo este problema de los desbalances musculares afecta a los estilos. Es importante decir que específicamente a nivel de la articulación del hombro, el pic de fuerza se logra a los 90 grados. ¿Ya? A los 90 grados, en este caso me refiero de flexión de hombro. ¿Por qué doy hincapié en esta información? Porque muchas veces en la preparación física es importante que los preparadores físicos entiendan que cualquier, digamos, eh, gesto deportivo de sobrecarga que sea por sobre los 90 grados no va a generar que el hombro tenga más fuerza. Este es un gráfico que vemos a la derecha, básicamente como la fuerza versus los grados de flexión de hombro. Vemos que a los 90 grados se produce el pic de flexión, y ya cuando sobrepasamos los 90 grados de flexión de hombro, vemos cómo va disminuyendo esta fuerza. ¿Y eso qué significa? Que al final, ¿quién es el que compensa toda ese movimiento? Es la espalda. Y ahí empiezan a producirse problemas de sobrecarga, problemas de lesiones, que empiezan a generar también problemas de propiocepción. Entonces es importante entender eso. En el caso este es un resumen de todo lo que hemos visto, digamos, en las diapositivas anteriores, que básicamente es, ¿por qué es importante entender esto? Porque al final
Todas las alteraciones de las cadenas musculares, todas las lesiones que pueda tener el deportista repetidamente en su carrera, sobre todo si es más temprano, si parte a los 10 años con lesiones, a los 8 años con lesiones, ya probablemente a los 15 años este niño, si no se hizo un tratamiento o no tuvo un approach correcto, va a tener algún problema que no va a poder seguir nadando. Todas estas alteraciones presentan problemas cinemáticos y kinemáticos. El deportista va a presentar problemas de aspectos en el que van a alterar su movimiento escapular y va a hacer que su movilidad de la extremidad se va a ver alterado. Estas alteraciones, desde el punto de vista, también van a generar una mayor irritación a nivel articular y muscular, lo que va a generar que se produzca esta lesión del manguito rotador, que es bastante compleja si no se toma inmediatamente de la forma correcta. Dependiendo del estilo que el nadador haga, también estas lesiones hacen que, debido a la falta de propiocepción, pierda entre 0,4 y 0,9 segundos por brazada. Y después vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque al final, si se fijan, 0,4 a 0,9 segundos por brazada puede ser en una distancia de 400 metros, pasa a ser casi un minuto. Entonces es bastante importante que tengamos en cuenta que al final cada lesión que tenga el nadador en el hombro al final, o cada alteración que esté presente y que no se trate, va a hacer que después, cada vez que le duela el brazo, el hombro o lo que sea, va a ir con el tiempo tomándose más tiempo entre lesión y lesión. Cuando el niño es infantil, puede ser que pase una semana y vuelva a entrenar. Después, en vez de una semana, después van a ser 2 semanas, un mes, va a terminar en un año. Y eso termina en que después el deportista se retire, porque al final las lesiones mataron al deportista. Entonces, como vemos acá, en estas fotos, la posición de las manos, vemos acá, por ejemplo, que la nadadora lleva en sus manos mirando hacia abajo, y a medida que empieza a hacer la brazada, ella quiebra las muñecas, y también el vector de su fuerza se está girando hacia el lado, hacia afuera. Pero acá lo más importante es que se ve muy bien en la foto de esta niña en la parte inferior al medio, se ve que el mayor desbalance muscular y el que genera más ineficiencia en la brazada es cuando la mano está por sobre el codo y el codo por sobre el hombro. Esto genera que al final el movimiento de fuerza que genere el deportista, más o menos los primeros 10 grados de brazada, que se traducen entre un 0,4 y un 0,9 segundos de cada brazada, va a hacer que este nadador no agarra agua y no genera fuerza, no genera impulso. Y eso hace que al final repercute en una mayor irritabilidad a nivel de hombro, repercute en una compensación. Como ven acá, esta deportista tiene las palmas hacia afuera, la mano por sobre el hombro. La posición de la cabeza genera más irritación al hombro porque debe compensar la posición de la mano, pero si vemos cómo se quiebra su espalda, sus piernas están acá arriba y sus brazos acá abajo, y todo este movimiento es ineficiente en el brazo. También la foto que vemos acá, vemos que eh, el deportista, el error que pasa cuando la mano cruza la línea media, también vemos que la mano está por sobre el hombro, y eso genera lo que les dije anteriormente, que es mayor irritabilidad a nivel del hombro, una ineficacia porque esta persona va a hacer una fuerza hacia abajo, pero también hacia afuera, para que después va a volver, y probablemente esta deportista, por la rotación, va a hacer que su brazo termine cruzándose de la línea media y termine acá, para después volver hacia afuera,
y terminar la brazada, quizás no de la forma correcta, sacando los codos primero, o también quizás la brazada no de forma extendida. Entonces, vamos a ver unos videos en el caso de libre. Esta es una foto de cuadro a cuadro, por si acaso, no es que ustedes quizás la estén viendo de forma más lenta, sino que es una foto, que es un video que fue grabado a 240 cuadros por segundo, entonces por eso se ve de esa forma. Como vemos acá, este nadador, cuando va braceando, tiene sus manos Disculpa, por Andrés. sobre... ¿Sí? Disculpa, Andrés. ¿Sí? Estamos viendo todavía tu pantalla con Ah, la presentación, más no el video. ok, disculpa. Si puedes Debe ser optimizar el porque... video, mejor. Sí, ahí está. Eh, no, Ahí o no. ahora sí, ahora sí. Ya, Perfecto. ya. Les pido disculpas. Estoy aprendiendo a ocupar Zoom. Tranquilo, Eh, tranquilo, tranquilo. bueno, vemos que acá este nadador, su brazada rompe la superficie del agua por abajo, lo que significa que su mano está por sobre el hombro, ¿ya? Y vemos que prácticamente el inicio de su brazada, cómo queda en la muñeca y después empieza a generar el braceo. Entonces, los primeros por lo menos 10 grados de de la brazada, este nadador no genera ningún tipo de fuerza. ¿Ya? Acá vemos, me avisan si ven el video, por favor. Debería estar. Acá vemos otra Ahí lo deportista. estamos viendo. Sí, perfecto. Ya vemos también cómo, por ejemplo, ella saca los codos antes que la mano, saca los codos doblados. Nosotros, como entrenadores, podemos decir que esta es una falla técnica, pero les puedo decir con certeza que también estos deportistas presentan son todos videos de deportistas que yo he evaluado que presentan algún tipo de desbalance, desajuste muscular y a nivel también de espalda que hace que, que el deportista no pueda entender lo que el entrenador le explica. Y eso es muy importante porque al final genera mucha frustración en que el entrenador le explique que meta la mano de esta forma, pero el deportista no lo hace. Él piensa que lo está haciendo bien, pero el entrenador ve que nunca lo logra hacer. Eh, sí. Acá vemos, por ejemplo, en el caso del estilo mariposa, el estilo mariposa, cómo este nadador va compensando el movimiento de los brazos con el movimiento pélvico, lo cual hace que, si ustedes lo graficaran, se vería que todas las articulaciones sobrepasan la cabeza y eso es lo que no debiera pasar. Acá también vemos cómo, por ejemplo, los codos sobrepasan salen primero que, que las manos, eso genera mayor irritabilidad, genera mayor a nivel escapular, genera que se produzca menos fuerza a nivel de la brazada, lo cual hace que este deportista finalmente no pudiendo, teniendo buenos tiempos, quizás no pueda generar mayor rendimiento en el futuro, independiente de lo que entrene y independiente del volumen, porque su eficacia no es la mejor. Probablemente, si mal no recuerdo, este nadador más o menos se le calculó como una eficacia de un 60% respecto de lo que podría lograr, y ahí va de la mano el entendimiento biomecánico con entendimiento técnico que el entrenador pueda generar con el biomecánico, y es por eso importante que se pueda generar esa relación. Acá en el estilo espalda también es un estilo que es bastante especial porque en general los nadadores, los espaldistas son los que menos se lesionan de espalda, los especialistas en espalda, pero también va a depende de ciertos factores, eh, digamos, de desarrollo. En esta foto de la izquierda vemos, por ejemplo, lo primero, esta apertura de la pierna.
Entonces ya sabemos que este deportista tiene alguna compensación en la cadena cruzada que termina en el brazo izquierdo, lo que genera que como este deportista tiene este problema en esa cadena, este brazo para mantener la sustentación del cuerpo tiene que abrirse correctamente. Pero ¿cuál es el problema? Que acá se produce un quiebre. ¿Por qué? Porque este cuerpo no está girado completamente y este quiebre del hombro genera que haya una irritación muy alta a nivel de todo lo que es la estructura del bíceps. ¿Ya? Y el tendón del bíceps se une en esta zona, lo que genera, normalmente se le llama la lesión del nadador el hombro, la lesión del hombro de nadador o la lesión esta típica que dicen los doctores, el manguito rotador. Bueno, y acá en la foto de la derecha también vemos cómo está asociado este movimiento, que a veces nosotros buscamos que el nadador haga la brazada en 90 grados, pero hay un quiebre total entre la relación del brazo con el hombro y después con el tronco. También hay un video. eh, En este video nosotros podemos apreciar cómo este deportista que tiene un problema a nivel escapular es incapaz de primero sostener su cuerpo por sobre el agua. Vemos cómo sus manos en los primeros 10 a 15 grados caen de la brazada y recién ahí empieza a abrirlas para generar la fuerza. Entonces estamos perdiendo completamente eh, la propulsión no está siendo eficaz. También vemos cómo hay una curvatura excesiva desde que la mano entra al agua y empieza con la fase propulsiva. Vemos cómo hay una curvatura excesiva de ese movimiento y en vez de que su mano termine impulsando la fuerza hacia atrás, la hace hacia abajo. ¿Ya? Nuevamente, esta es una combinación de problemas técnicos con problemas escapulares, porque al final este deportista no va a poder sostener la intensidad de entrenamiento que requiere o que va a requerir en un futuro, porque sus estructuras no están preparadas y no van a estar preparadas para poder realizarla. Y nuevamente probablemente este deportista se lesione en el corto plazo. En el caso del pecho, eh, bueno, acá esta foto es bastante eh, ejemplificadora de qué es lo que no se debe hacer en pecho. Eh, Acá vemos cómo la deportista, sus manos nuevamente están por su codo, su hombro, esa relación rompe completamente el ciclo mecánico de la brazada, lo que va a generar que todo este espacio, la deportista no genere fuerza, no genere propulsión para agarrar agua y probablemente la sensibilidad también se vea afectada. Entonces, acá tenemos este video, el cual vemos que el deportista, más allá nuevamente de los gestos técnicos que cada entrenador pueda encontrar, vemos que cuando comienza la brazada, esta brazada no es de las más correctas debido a estos errores técnicos que generan de que la mano está por sobre el hombro, genera mayor irritabilidad, genera una ineficacia a nivel del comienzo de la brazada. Las manos son muy superficiales cuando inicia la brazada, lo que genera que la ventaja mecánica que pudiera tener debido a la envergadura de sus brazos no es la mejor. Entonces, después de ver estos videos, vamos a ver en cómo afectan los estilos, cómo podemos nosotros como entrenadores tener una idea de cómo identificar estos problemas. Nuevamente, esta es una evaluación que es bastante simple, que no requiere ni siquiera la compra de algo. Ustedes con sus ojos y sus manos pueden evaluar a un deportista
No es un diagnóstico, pero al menos saben que tiene algo, ¿ya? Porque esto lo único que va a hacer es explicarles cómo está la condición escapular. Es importante que ustedes también le expliquen a sus deportistas de que esta evaluación y el resultado que salga no es concluyente, y también es importante que ustedes como entrenadores entiendan cómo se comporta el dolor, porque muchas veces el deportista se dice, entrenador, oiga, entrenador, me duele, profesor, me duele el hombro, y justo le duele en el entrenamiento, en la zona, en la parte más fuerte del entrenamiento. Entonces, uno como entrenador le dice, no, sigue nomás, es normal, eso es lo que busca el entrenamiento, y efectivamente, pero cuando ya vemos que quizás este deportista repite 2 o 3 veces, profesor, ¿sabe qué? Me duele el hombro, y uno lo asocia a, le duele el hombro siempre, pero en este estilo, siempre le duele en esta distancia, siempre le duele bajo estas condiciones, yo puedo también acertar a que quizás tengo una lesión que está latente y que producto de que esta persona es joven, de que tiene el cuerpo todavía capacidades de poder compensarlo, no se ha lesionado completamente. Entonces, acá vemos a una evaluación súper simple, es que el deportista realice las flexiones de brazo, pero las flexiones de brazo con los codos pegados al cuerpo. Cuando vemos que esta deportista genera compensación con la cabeza, que pega, por ejemplo, el mentón al pecho, y vemos que no es capaz de sostener la pelvis, ahí tenemos una cadena muscular que está alterada, que es la cadena muscular que les mostré antes, que era la del abdominal con el hombro. El transverso abdominal con la cintura escapular están afectados. Acá vemos otro video. Esta es la evaluación que ustedes pueden realizar, que básicamente le piden a sus deportistas que se pongan en esta posición con los brazos en 90, los codos 90 grados, y le dicen que hagan como un aleteo gallina. Estas X que están tiene marcado son básicamente la altura de los ángulos inferiores de la escápula. Ustedes los marcan, entonces ustedes ya van a poder saber si esa escápula están a la misma altura y si están las dos, una más abierta que la otra o las dos muy separadas. Esto a ustedes les puede decir, mi deportista tiene algún tipo de disquinesia escapular. Después va a ser tarea del quiropráctico, del kinesiólogo, del que trabaje con usted o del médico de cabecera de la familia, de identificar cuál es el grado de lesión que puede tener qué tipo de disquinesia tiene. ¿Ya? Otras señales importantes son que, por ejemplo, la deportista realiza movimiento y se le va un brazo más arriba que el otro, siendo que para ella los brazos están los dos a la misma altura, pero hay uno que se le escapa, ¿ya? Y todo eso va en problemas de propriocepción que pueda tener el brazo. Estos son unos gráficos que nosotros realizamos con varios de los deportistas que vimos en los videos anteriores, en la cual nosotros se le evaluó la distancia, la distancia en un tiempo determinado, ya en 25 metros. Entonces podemos ver que, por ejemplo, después de un año de entrenamiento, en la foto inferior, vemos que esta deportista lograba un alcance de más o menos unos 60 centímetros, ¿ya? Por brazada, que es bastante poco, pero después de un trabajo de una estabilización escapular, pudimos lograr que esta deportista más o menos en el mismo tiempo lograra un alcance de unos 80 centímetros. También acá podemos ver cómo cambió la aceleración. La aceleración de la foto superior, vemos que el comportamiento del brazo en la brazada era bastante errático, tenía muchos picos de aceleraciones y desaceleraciones, y con el trabajo podemos lograr que este pic fuera mucho más armónico. Acá vemos también, por ejemplo, cómo mejoró la distancia de la brazada en base al tiempo. La línea azul es
el antes, y la línea anaranjada es el después. Y también en el caso, esto también es analizando la brazada subacuática, también cómo la velocidad de esto mejoró respecto del antes y el después. ¿Ya? Y por último terminamos viendo qué ejercicios puedo realizar yo para contrarrestar. Nuevamente, la cantidad de ejercicios que hay son muchas, pero estos son básicamente algunos tips que puedo generar yo para estabilizar, y son ejercicios que en general los puede realizar independiente del grado de inestabilidad y problemas que tenga el hombro. Los puede realizar cualquier persona, pero obviamente con cierto matiz. Quizás el elástico que ocupe no tiene que ser el rojo, tiene que ser uno más liviano. El primer ejercicio es básicamente este, en el cual el deportista con este rol empieza a hacerse una liberación del movimiento de la intervertebral entre cada uno y otro. Acá ella lo está mostrando, esta deportista lo está mostrando a modo de ejemplo, pero básicamente cuando parta esta persona tiene que partir con el rol a nivel pélvico, como parte acá, y a medida que va avanzando ella va sintiendo un dolor. Ese dolor, cuando ese dolor lo sienta, se queda ahí. Se queda respirando. Cuando ese dolor disminuya, avanza un poco más. Y eso lo que va a ir haciendo es que va a ir logrando que a nivel vertebral pueda generar mayor extensión, del movimiento vertebral. Acá también tenemos este otro ejercicio que es de estabilizador de todo lo que es el serrato anterior, en contraposición con el pectoral. Acá tenemos también este otro ejercicio que le genera mayor inestabilidad con esta pesa. ¿Ya? La idea es que acá estamos trabajando tanto una estabilización del hombro respecto de la pelvis que está errónea, que es la pelvis izquierda. También en este ejercicio, acá más avanzado, acá el deportista puede partir con el elástico, solo con elástico, y ya cuando genere mayor fuerza se le puede agregar un peso como esta mancuerna, o se le puede cambiar el elástico a uno más pesado, pero en general este es un ejercicio muy bueno para todo lo que es la cadena muscular entre el dorsal ancho con la pelvis. Este ejercicio muestra también cómo, con un balón medicinal en las piernas, muestra cómo poder trabajar el desbalance muscular de la relación entre el pectoral con el serrato anterior. Y bueno, con eso hemos terminado. Les doy muchas gracias a los asistentes. También le agradezco a Pulpo por la oportunidad de poder realizar esta charla. Y bueno, ahí están las redes sociales, así que cualquier consulta que puedan tener en el futuro, ningún problema en ayudarlos con eso. Ok, perfecto, Andrés. Vamos a, si quieres, puedes revisar las preguntas que tienes en el chat para que vayas habilitando. El chat, ya. A ver. Buenos días. A ver, dice buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ajá. Aquí dice que dos personas levantaron la mano. No sé si. Sí, perfecto, claro que sí. Vamos a habilitarle el audio a las personas que... Ah, bueno, acá dice. Dice. No, esto en privado. ¿Qué papel juegan las cadenas miofaciales? Es que las cadenas, si el entrenador Fausto Penagos de Colombia pudiera especificar bien, sería qué papel juegan las cadenas miofaciales en la natación o en general, porque las cadenas musculares juegan un papel de preponderancia en todo. Entonces, si me pudiera especificar quizás la pregunta, la podría responder.
Después el coach Eduardo Movilla pregunta, para evitar lesiones, ¿desde qué edad debe iniciarse el trabajo con cauchos o pesas? Mire, en general, personalmente, yo creo que la transición es que básicamente cuando el niño se pueda al propio peso de su cuerpo, ya eso es un trabajo con sobrecarga y podría perfectamente empezar a trabajar después con otros tipos de complementos. Al menos por lo que yo he visto en muchos estudios y en la realidad en otros lugares, es que en el trabajo con elástico se puede empezar a trabajar desde cualquier edad, pero dependiendo de la edad. En el caso de niños menores de 10 años, debe ser un trabajo con elásticos bastante generales, y ya cuando son niños más de la transición, digamos, de los infantiles, juveniles, 12 años, de 12 años en adelante, ya se pudiera empezar quizás a trabajar de forma más específica, pero nuevamente asociado a que ese niño tenga alguna relación con alguna lesión. Después el coach Eduardo Movilla, ATL, dice que sería bueno conocer los ejercicios específicos de la cadena completa para no limitar a los músculos específicamente. Sí, mire, el problema de estos ejercicios específicos es que en general estos ejercicios están relacionados primero al estilo, y lo segundo es que están relacionados a qué tipo de cadena quiere mejorar o quiere arreglar. Porque nuevamente, si mi problema es del hombro, o por ejemplo en el caso de un pechista el problema fuera la rodilla, las cadenas no se trabajan similarmente. Entonces eso depende y también de la edad de la persona, de la musculatura. Entonces por eso es bueno que eso haya una evaluación de un quiropráctico. En este caso son los que manejan bastante bien, o los osteópatas que manejan bastante bien en este tipo de, de temas. Después dice... Bueno, Muchísima. por otra parte, Andrés, tenemos dos preguntas que quieren formularlas. Tú me avisas cuando le habilitamos el audio Sí, y claro. le recordamos a... Perfecto, Es que acá tengo otras preguntas, pero lo podemos ver al tiro, ¿sí? Que hablen nomás. perfecto. Vamos a recordarles que tenemos un minuto para formular la pregunta. Muy bien. Y vamos a darle la palabra a el profesor Guillermo Molina. Adelante, profesor Guillermo Molina. Acepte el audio. Hola Andrés, te Hola, Guillermo. felicito, solo quiero felicitarte por lo que estás haciendo. Yo aprendí mucho de ti cuando estuviste acá, pasaste por Antofagasta, así que felicitaciones, eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, vamos con coach Héctor. Adelante, Héctor. Aló, buen día, profe Andrés. Saludos desde Bolivia, desde Oruro, Bolivia. La consulta era más que todo por lo que ¿Ya? escuché. ¿Se me escucha? Sí, sí, le Sí, escucho. Es por lo que atendí la charla, en donde nos muestra, digamos, que todas las articulaciones o del hombro, rodilla, cadera, afectan varios grupos musculares. En el sentido de que tenemos varias lesiones en el hombro mayormente, es cuando hacemos la abrazada de libre, el codo no, el codo llega a lo más alto dañando la articulación escapular, ¿verdad? Y eso Claro, no solamente en el trabajo del hombro, sino usted nos da a entender que también interviene en el trabajo de músculos de la espalda. así es. Entonces es conveniente para que un nadador que cuando trabaje en la fase aeróbica, todo ello, en su entrenamiento, tendría que mayor énfasis en el trabajo de la parte dorsal. Gracias. Bueno, lo primero, yo creo que lo primero que tiene que lograr en el caso de que este nadador
tenga, primero, si él mete su mano va por sobre el hombro, es que si usted logra generar que ese nadador, cuando meta la mano inmediatamente quede por debajo del hombro, va a lograr que la eficiencia mecánica, la ventaja mecánica que pueda tener toda la musculatura asociada a la espalda, al dorsal ancho, los redondos mayores, el romboide, inmediatamente el tríceps, inmediatamente va a generar mucho mayor fuerza y probablemente el nadador va a tener un mejor infield, un mejor input de la sensación del agua. O básicamente, primero hay que mejorar la técnica para después mejorar la musculatura. Si yo mejoro la musculatura sin arreglar la parte técnica, al final igual va a repercutir en alguna lesión. Perfecto. Tenemos al profesor Claudio Toledo. Adelante, Claudio. Bueno, quiero solamente sumarme a las palabras de don Guillermo Molina y agradecer al tremendo profesional don Andrés Hijas por entregarnos sus conocimientos. Me agrada mucho que los profesionales chilenos tengan un alto nivel internacional, así que Andrés, te felicito y gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Claudio. José, tengo una pregunta acá de Jair Santana. Perfecto, adelante. Ya por acá no tenemos más. Jair Santana pregunta por qué trabajar la fuerza de hombro de 90 a 180 grados y por qué no de 0 a 90. Probablemente no me logré explicar bien, Jair, pero yo lo que expliqué en esa charla, en esa diapositiva, es que el hombro, la flexión de hombro desde los 90 o más, o sea, hasta los 180, no genera mayor fuerza. Básicamente a mayor grado de flexión de hombro, desde los 90 grados hacia arriba, la fuerza del hombro va disminuyendo y genera mayor carga articular, lo que es contrario a lo que nosotros debemos lograr. Entonces, si tú trabajas la fuerza de 0 a 90 está perfecto, pero lo ideal es no trabajarla de 90 a 180. Después dice el profesor Ricardo JJ Vélez, ¿dónde puedo acudir a un estudio de compensación muscular? Eso normalmente lo pueden hacer dependiendo del país, pero en general los quiroprácticos o los osteópatas son los que están más capacitados para eso. No les digo a los kinesiólogos o los fisioterapeutas porque a nivel sudamericano los kinesiólogos y fisioterapeutas tienen una diferencia bastante en su formación muy amplia. Entonces, un kinesiólogo chileno versus un ecuatoriano o un colombiano tienen bastante diferencia a nivel universitaria por la formación. Entonces, es complicado poder decir específicamente de una profesión de eso. Profesor Fabio Macías pregunta cómo cuidar el hombro cuando hay hiperlaxitud. Básicamente partir con ejercicios, primero identificar el grado de hiperlaxitud que tenga y después de ese grado de hiperlaxitud identificar cuál es el tipo de disquinesia que pueda tener el deportista y después de eso iniciar ejercicios de estabilización que ustedes pueden buscar en ejercicios de estabilización escapular. Yo creo que si lo buscan en YouTube hay bastante y también en muchos libros o los mismos kinesiólogos también. Eso yo creo que son bastante a nivel sudamericano, independiente de la formación, bastante buenos en poder decir cómo se puede estabilizar la articulación porque es rehabilitación. Aunque no esté lesionado, se le puede hacer una rehabilitación. Después Guillermo Nobre pregunta si habrá alguna charla de biomecánica basada en la arto y la osteo y lo miofacial del raquio y la partida. Bueno, eso depende del profesor José y de Pulpro, pero feliz, encantado de poder hacerla. Después utilizas la imagenología como apoyo, User Lenin. En general no es necesario que el deportista tenga para identificar esta lesión, no es necesario que se le haga algún tipo de imagenología. La radiografía no es necesaria, por si acaso, si es que al deportista le mandan a hacer radiografía, no es necesario porque la radiografía lo único que se va a descartar es que haya alguna fractura. Es improbable
o sea, es prácticamente imposible que nadando el nadador se fracture, salvo que tenga algún problema ya de osteopatía. Pero si es que se le va a hacer algún tipo de imagenología, podría ser o una ecografía o una resonancia magnética, pero normalmente esta lesión se diagnostica netamente con una evaluación con el médico o el quiropráctico o el kinesiólogo, no es necesario ningún tipo de imagenología. Y después dice Cristian Ávila, las agujetas en el hombro, ¿a qué se deben? Bueno, las agujetas, los espacios que, voy a explicarlo así, si esta es la escápula, acá está el ángulo inferior de la escápula, dice que en ese tipo 1 es cuando este ángulo se logra ver, se logra una sombra. La disquinesia tipo 2 es cuando desde el ángulo sube hacia la parte media de la escápula, acá está la espalda, entonces aparte del medio, acá ya se logra ver más sombra. Esto es disquinesia tipo 2, y disquinesia tipo 3 cuando se ve desde aquí y acá ya se ve un abismo, un valle. Eso básicamente significa que la musculatura del romboide y del trapecio no tiene la capacidad de poder contener la escápula, y esta al final lo que hace es que la escápula se separe completamente de la espalda. Usa el Lenin, sí, ecografía de partes blandas, puede ser eso lo mejor, pero en general no es necesario. Y eso era lo último en preguntas, así que si es que alguien tiene otra pregunta. Perfecto, Andrés. De parte de Pulpro te agradezco la ponencia. Puedes despedirte de la audiencia y dejamos invitados a todos. Tenemos una pregunta de Rafael Pinto, ya lo vamos a habilitar. Aprovecho para hacer mención de una certificación que se viene para el mes de agosto, que próximamente la Federación Chilena de Deportes Acuáticos va a formalizar el lanzamiento del mismo. Esta certificación tiene un carácter de solidaridad, donde toda la inscripción va a ir destinada a los entrenadores que perdieron sus contratos, sus trabajos, o se vieron afectados con el tema del salario. ¿bien? Obviamente vamos a hacer un catastro nacional y esto lo vamos a corroborar con sus clubes, asociaciones y federaciones, porque también puede aplicar para nadadores del exterior. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya bajaron la mano. Si no tenemos más preguntas, bueno, pueden seguirnos en las redes sociales, @pulpro1, y espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y felicitaciones a los que están volviendo a las piscinas. Pronto nos tocará a otros y un fuerte abrazo para todos. Andrés. Bueno, muchas gracias a Pulpro por la oportunidad, por la invitación, y muchas gracias a los asistentes por estar acá, por dar su tiempo para poder mostrarles esto. Bueno, nuevamente, cualquier consulta que les pueda ayudar, me pueden escribir, y les agradezco la audiencia y muy feliz de poder realizarlo. Espero que me inviten en el futuro. Saludos. Hasta luego. Andrés, quédate unos minutos, por favor. Sí, claro.